Hola, bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, continúa con su programación cultural en el área exterior del Teatro Amira de la Rosa con la conferencia El Caribe Olvidado, el ferrocarril de Panamá y procesos de migración a cargo de Juan Santiago Correa. La construcción, primero del ferrocarril de Panamá a mediados del siglo XIX y luego del canal, generó una profunda transformación en el istmo, toda vez que ambas obras de tránsito permitieron conectar de manera más eficiente el comercio interoceánico y convirtieron a Panamá en un escenario estratégico para la geopolítica global. La incorporación de la mano de obra necesaria para la construcción de ambas obras fue una problemática que debieron enfrentar los inversionistas y que para el caso del ferrocarril provocó migraciones de diversas partes del mundo, incluidas del Caribe continental colombiano, europeas, estadounidenses, chinas y de las islas del Caribe. En esta presentación se explorarán estos procesos desde dos perspectivas. Por una parte, el modo de cómo este fenómeno ha sido estudiado desde la literatura y otra parte desde el análisis acompañado de una revisión hemerográfica que permita evidenciar la manera como se registraban las discusiones sobre las migraciones con énfasis en las caribeñas. El promedio de análisis corresponde a 1849, momento en que se inicia la construcción del ferrocarril, y 1903, cuando Panamá se separa de Colombia. Juan Santiago Correa Restrepo es economista y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad se desempeña como secretario general en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, donde también es profesor en el pregrado en Administración de Empresas, en el MBA y en la maestría en Finanzas Corporativas. Las áreas de interés en investigación son la historia económica y empresarial de Colombia y el diseño y aplicación de política pública en educación. Antes de iniciar, agradecemos a la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, quienes se unen a nuestra programación transmitiendo esta conferencia desde sus canales virtuales. Bienvenido, Juan Santiago. Catherine, gracias por la presentación, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta conferencia. La conferencia está dividida en 4 ejes. Vamos en primer lugar a hacer una introducción general sobre las condiciones que dieron lugar a la construcción del ferrocarril en Panamá, teniendo en cuenta que Panamá es parte de nuestro Caribe. Panamá es parte de nuestra historia colombiana, una historia lejana, una historia que por la ruptura de 1903 pareciera que no fuera una historia colombiana, pero lo es, y de hecho fue una historia muy importante de Colombia en el siglo XIX. Luego vamos a entrar a revisar cómo ocurre la construcción del ferrocarril, cuáles son las condiciones que permiten que ese ferrocarril se construya hacia el medio siglo del siglo XIX, hasta que finalmente opera como una de las empresas más rentables del mundo durante un tiempo, y luego se da paso a la discusión de la construcción de un canal interoceánico en Panamá, y terminamos, como le decía Catherine hace un momento, en 1903, cuando ocurre la separación. Allí nos devolvemos y miramos cómo en esta historia de obras de infraestructura con una importancia geopolítica importante, ocurren unos procesos de migración que han sido poco estudiados. Hay unos vectores de migración allí muy importantes que deben ser tenidos en cuenta para entender cómo la dinámica caribeña en el siglo XIX es una dinámica mucho más nutrida de lo que uno piensa, y unos canales comunicantes mucho más profundos entre Panamá y Colombia y el resto de las islas del Caribe que tienen que ser estudiados y tienen que ser explorados. En ese orden de ideas, pues las migraciones son el proceso por excelencia de América, bien sea que uno las tome desde el inicio, desde las migraciones por el estrecho de Bering, por la Polinesia, o las observe desde esas migraciones de población africana, población europea a partir del siglo XV hasta la actualidad. Siempre la migración ha sido el proceso por excelencia en América. Por supuesto, ha sido un proceso estudiado. Cada disciplina le pone su acento, le pone su enfoque a ese proceso de estudiar cómo las poblaciones migran de un lugar a otro, cómo se asientan o son poblaciones de tránsito, pero en particular
las migraciones asociadas a estas dos obras, el ferrocarril de Panamá y el canal, tanto en la administración francesa como el inicio de la administración estadounidense, realmente han sido poco estudiadas. Digamos, es un elemento que cuando uno lo encuentra en la literatura tiende a tener unos sesgos importantes que vamos a revisar más adelante en la presentación y que requieren, digamos, una profundización mayor y unas claridades mayores. Ambas son obras que generan una transformación profunda en el comercio internacional, tanto el ferrocarril como el canal. Son obras de tránsito, son obras que nos permiten cruzar del Caribe al Pacífico de una manera más eficiente que ir al sur del continente por el Cabo de Hornos, con los costos y los peligros que ello implica. Y alrededor de, digamos, de esas dos obras, tanto del ferrocarril en la parte inicial como del canal, por supuesto, en el siglo XX, se mueven unos intereses estratégicos de las potencias globales. No son obras menores, son obras importantes en la geopolítica y en la dinámica diplomática del mundo del siglo XIX y del siglo XX. Y por supuesto, uno de los problemas centrales allá, como vamos a mirar en un momento, era cómo generar el capital necesario para adelantar estas obras, cómo generar esos incentivos que tenemos, digamos, que lograr para que sea eficiente como empresa. Y esos incentivos se logran cuando uno mira la historia del ferrocarril de Panamá. Es una historia diferente al resto de los ferrocarriles en Colombia. En primer lugar, adelanta cerca de 2 décadas el siguiente ferrocarril que se construye en Colombia, que es justamente el ferrocarril de Bolívar acá en Barranquilla, conectando Sabanilla con Barranquilla, el puerto marítimo con el puerto fluvial. Es una obra que adelanta al menos 20 años a ese ferrocarril, y otros ferrocarriles como el de Antioquia, el del Cauca, el de Cúcuta, pues todavía más años. Van a ser todavía muchas más décadas las que se van a cubrir allí, de tal manera que es una obra pionera. La mayoría de los ferrocarriles colombianos, como ustedes saben, se construyen para conectar centros de producción con algún puerto fluvial, con algún puerto marítimo, para conectar esos centros de producción de productos exportables con el mundo. El ferrocarril de Panamá no, el ferrocarril de Panamá es un ferrocarril de tránsito entre el Caribe y el Pacífico. Se construye para los parámetros nuestros en una velocidad impresionante, 47 millas y media se construyen en 5 años. Nosotros tenemos ferrocarriles que tardaron 80, 90 y 100 años, y algunos no concluyeron, nunca terminaron, otros sí, pero este ferrocarril logra construirse en un tiempo muy corto para los parámetros colombianos. Claro, si lo comparamos con otros ferrocarriles en el mundo, en Europa o en Estados Unidos, pues el promedio es magro. Sin embargo, estamos en selva húmeda tropical, estamos en unas dificultades propias del trópico que hacen que esos 5 años sean un tiempo bueno de construcción, y a diferencia también de muchos de nuestros ferrocarriles, fue una obra rentable. Fue una obra rentable desde el comienzo. Cuando las condiciones cambian, como vamos a ver en un momento, pierde rentabilidad, pero no pierde su carácter estratégico. Sigue siendo una obra importante durante toda su existencia. ¿Qué lleva a la inversión en el ferrocarril? ¿Qué lleva a movilizar el capital estadounidense a invertir en ferrocarril en Colombia? En el medio siglo, los Estados Unidos están en un proceso muy, muy interesante. Un proceso que los lleva a consolidar su expansión hacia el oeste y hacia el sur de los Estados Unidos. California se anexa entre 1846 y 1848. Eso coincide además con la fiebre del oro. Texas se anexa a los Estados Unidos en 1845, Nuevo México y Arizona en 1848, de tal manera que se consolida una línea que va desde San Diego hasta Laredo y al norte del Río Grande. México pierde cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados en esta expansión de los Estados Unidos hacia el sur y el oeste. Y coincidiendo con la fiebre del oro, pues tenemos allí un elemento muy importante, un elemento, digamos, de construcción de nación en los Estados Unidos, y es cómo movilizamos personas entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos, cuando la parte central de los Estados Unidos aún no ha sido consolidada territorialmente. No hay un control efectivo de ese territorio, no hay rutas de comunicación, es aún, digamos, un proceso de la conquista del oeste, de cómo se va armando ese territorio, cómo se comunica el este con el oeste, cómo se envían las noticias, cómo se envía la información, cómo se envían las decisiones. Pues es un reto mayor,
y si a eso le sumamos el oro de California, pues es un reto aún más exigente, mucho más difícil, y ahí empiezan a construirse, digamos, esas condiciones para empezar a discutir una ruta diferente que permita, mientras se consolida el territorio al interior de los Estados Unidos, poder viabilizar esa expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. En ese orden de ideas, en 1846, los Estados Unidos y Colombia firman el Tratado Mallarino-Bitlack. Con ese tratado, digamos, hay muchos elementos allí, pero hay dos que van a ser fundamentales para este proceso. El primero es que el tratado garantiza paso franco de personas y mercancía estadounidense a través del Istmo, a través de Panamá. Y lo segundo es que a cambio de esto, los Estados Unidos garantiza la soberanía colombiana, por lo menos en el tratado, sobre Panamá. Sabemos que 50 años más tarde las condiciones van a ser diferentes, pero también amparadas en el Mallarino-Bitlack. Pero bueno, esa es otra historia. Y además de la firma del Tratado Mallarino-Bitlack, el Servicio Postal de los Estados Unidos lanza unas concesiones para el correo entre el este y el oeste de los Estados Unidos. Lo va a manejar a través de 3 rutas, una que es Nueva York-Panamá, la ruta del Istmo que es al interior de Panamá y la ruta Panamá-San Francisco. De tal manera que teniendo estas rutas de concesión del correo en los Estados Unidos, teniendo el Tratado Mallarino-Bitlack y teniendo la expansión territorial y la necesidad de construir esos vasos comunicantes entre el este y el oeste, pues están dadas las condiciones para que inversionistas tengan interés en construir una vía férrea en Panamá, y efectivamente eso va a ocurrir en diciembre de 1848. 3 pesos pesados de Wall Street, que son William Aspinwall, Henry Chosen y John Stephens, se juntan y los 3 fundan la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Con la compañía fundada se sientan a negociar con Colombia y logran negociar muy rápidamente en 1849 un contrato de concesión con el gobierno colombiano. Una concesión que va a ser arquetípica del modelo de ferrocarriles en Colombia, una concesión de 49 años. En este caso específico tienen la exclusividad de un posible canal porque sería una ruta que compite directamente con ellos. Cesión de tierras, esa va a ser la constante en todos los proyectos ferroviarios concesionados en el siglo XIX en Colombia. Va a ser un negocio importante, el negocio inmobiliario, el negocio de tierras alrededor de los ferrocarriles, y temas usuales como exenciones tributarias y beneficios a los inversionistas, a cambio de lo cual Colombia recibía el 3% de los beneficios netos de la compañía y el 5% de lo producido por el correo de los Estados Unidos que transita por la ruta del Istmo, y la posibilidad de redimir la obra, es decir, de recomprarla a los 20, 30 o 40 años. Digamos, son unas condiciones que se van a volver estándar en las negociaciones ferroviarias en Colombia. Son unas condiciones favorables, atractivas para los inversionistas, y aunque los porcentajes parecen bajos, van a ser importantes, van a ser muy, muy importantes en la historia fiscal del siglo XIX colombiano. Van a ser más importantes un poco más adelante cuando se cambien algunas condiciones, como veremos, pero no son cifras para nada menores. Con este contrato firmado, con las condiciones dadas, la construcción comienza en la isla de Manzanillo, en la bahía Limón. Esa isla es donde termina construyéndose la ciudad de Colón. La ciudad de Colón es hija del ferrocarril, es construida a partir del ferrocarril. De hecho, en su forma inicial, Colón sigue la estructura de ciudad de los pueblos del oeste de los Estados Unidos, de calle principal alrededor de la cual se desarrolla el poblado, y no con plaza central como es la estructura mediterránea, la estructura nuestra en Colombia. Una construcción con muchas dificultades, un ferrocarril que tiene un presupuesto de $1 millón para construirse, $1 millón que se acaba a las 7 millas de obra, 7 millas que a duras penas llegan al río Chagres con mucha dificultad. Totten es el ingeniero a cargo de la obra, es un ingeniero con experiencia en esta zona. Totten estuvo en el canal del dique trabajando durante un tiempo, de tal manera que conoce esto. Y por su conocimiento es contratado por los inversionistas para adelantar esta obra. La preocupación es mayor, el desánimo en los dueños de la compañía es todo, porque 7 millas y faltan 40 todavía y ya el presupuesto se acabó y no hay cómo adelantar la obra, pues
básicamente el proyecto estaba haciendo aguas. Sin embargo, la compañía va a tener muy buena suerte a lo largo de varios momentos de su historia, y en este caso en particular, en la temporada de huracanes, que es cuando está comenzando la obra, un par de buques que llevaban mineros haciendo el recorrido largo por el Cabo de Hornos para llegar a San Francisco, tienen que refugiarse en la bahía. Los mineros descienden, ven la obra, ven trenes de construcción, ven obreros, ven todo lo que hay allí, y le insisten a Totten que les permita usar el ferrocarril para llegar al río Chagres, y en el río Chagres adelantar con barqueros, con bongueros, el camino a través de la red fluvial panameña hasta la ciudad de Panamá, y allí continuar el viaje, evitándose el recorrido por el sur del continente. Totten, que tenía problemas financieros enormes, preocupaciones enormes, no sabe literalmente cómo quitárselos de encima, hasta que les dice: listo, les cobro $25 por pasaje más fletes de equipaje, y para su sorpresa los mineros aceptan pagar el pasaje más caro del mundo en ese momento. La noticia es una bomba atómica en Wall Street, que mineros en condición de migrantes yendo al oeste de los Estados Unidos estén dispuestos para recorrer 7 millas a pagar el pasaje más caro del mundo, pues es una señal de alerta a los inversionistas, y los recursos vuelven a fluir. Finalmente, en 1855 se juntan las dos brigadas de construcción, la que había iniciado desde la isla de Manzanillo y la que había empezado un año más tarde desde Panamá. Se juntan y se inaugura la ruta. Es una ruta, como les decía hace un momento, de 47 millas y media. Costó bastante más de lo presupuestado, costó $7,5 millones en lugar del millón que estaba presupuestado. Es el primer ferrocarril transoceánico del mundo, el primer ferrocarril transcontinental del mundo. Claro, la ventaja allí es que son 47 millas y media, pero lo es. Y también se construye al lado del ferrocarril la primera línea de telégrafo transcontinental e interoceánica. Era habitual construir el telégrafo en los ferrocarriles para poder comunicar las estaciones entre sí. Ese ferrocarril va a funcionar muy bien, va a funcionar como se preveía, es decir, va a ser un ferrocarril de tránsito que evita la ida por el sur del continente en barco. En varias ocasiones otras compañías intentan competir con este ferrocarril por la vía marítima, porque sigue siendo un ferrocarril costoso de utilizar. Los pasajes y el valor de los fletes es costoso, pero realmente la facilidad de cruzar entre Panamá y Colón y evitarse todo el paseo por el continente, pues es un incentivo muy, muy importante, y continúa siendo una ruta rentable hasta la década de los 60 del siglo XIX, cuando los Estados Unidos construye su intercontinental, su ferrocarril intercontinental. Sin embargo, en la década de los 60 la compañía es muy hábil y logra renegociar la concesión. Es una concesión que va a tener diferencias con la anterior, en la medida en que se amplía el periodo de la obra a 99 años. Colombia recibe $1 millón, y probablemente es una de las razones por las que logran la renegociación, las dificultades fiscales del país, que son crónicas en el siglo XIX. Ese $1 millón que reciben en un solo pago es un incentivo importante, pero además se cambia la manera como se está retornando los beneficios de la concesión. En lugar de ser un porcentaje sobre correo y beneficios netos, va a ser una anualidad fija de $250,000 al año, que son equivalentes al 9% de los ingresos fiscales del país. Es decir, es una cifra muy importante para el país de 1860. El ferrocarril, a pesar de que se renegocia la concesión, sufre este golpe que les mencionaba hace un momento, la unión entre el Central Pacific y el Union Pacific en los Estados Unidos, que hace innecesario el ferrocarril para muchos de los temas que se había creado, y el ferrocarril va a tener un par de décadas de menor rendimiento. Siempre va a ser un ferrocarril interesante, no va a tener pérdidas operacionales en estos periodos, pero no va a ser el ferrocarril del principio, de la primera década, tanto así que la acción baja de $370 a $50 una vez pierde este monopolio del transporte. Uno de los elementos más importantes de la concesión es que la empresa pierde la exclusividad sobre un posible canal. Siempre que se tenga en cuenta la empresa como cotizante de un posible canal o se indemnice en caso de que se construya.
¿Y por qué es esto importante? Porque en este mismo periodo de Lesseps había terminado ya el canal del Suez y ya había una experiencia en el mundo de acortar el transporte a través de un canal interoceánico. Los franceses tenían el ego grande alrededor del Suez y de lo que esto había significado con Ferdinand de Lesseps, y deciden en el Congreso de Geografía, que se celebra a principios de la década de los 80, empezar a considerar la posibilidad de construir un canal en Panamá. De Lesseps con otros inversionistas fundan la Compañía del Canal Interoceánico, negocian con Colombia el contrato y las obras comienzan. Por lo menos llega de Lesseps a Panamá. Cuando llega a Panamá encuentra un ferrocarril que pues no estaba en su gloria, pero era un buen ferrocarril, es un ferrocarril funcional, es un ferrocarril que le va a evitar una cantidad de problemas para construir el canal porque le permite transporte de mercancías, de maquinaria, de hombres de lado a lado de Panamá, pero para la compañía también de nuevo es un golpe de suerte porque tiene una compañía francesa que necesita el ferrocarril sí o sí y le suben a un valor tal los fletes y el uso del ferrocarril que los franceses deciden comprar el ferrocarril. El ferrocarril se compra por $25 millones, no deja de ser una cifra que volverá a dar vueltas más adelante en 1923, no tiene relación, pero es una cifra que está allí. Los inversionistas, los dueños de la compañía estadounidense liquidan utilidades antes de venderlo, liquidan activos líquidos antes de vender la compañía, es decir, sacan un buen rédito. La compañía en libros valía $1,5 millones, de tal manera que logran el negocio de su vida. Les van a construir un canal al lado, literalmente al lado del ferrocarril, con lo cual el ferrocarril perdería todo interés y logran vender la compañía realmente a un precio fabuloso. Los años siguientes de la administración francesa van a ser años difíciles. La compañía del ferrocarril sigue siendo una compañía estadounidense, no pueden domiciliarla en París a pesar de que es capital francés el dueño de la compañía, y eso va a ser un elemento que va a aparecer varias veces a lo largo del siglo XIX porque va a justificar intervenciones militares de los Estados Unidos sobre Panamá porque finalmente es una compañía estadounidense. Estoy hablando cuando ocurre la guerra del 85, la guerra del 95 y por supuesto la guerra de los 1000 días. Allí hay unos intereses importantes alrededor de esto, pero más allá de ello, la obra del canal francés tiene problemas. Tiene problemas técnicos. De Lesseps insiste tosudamente en construir un canal sin esclusas, como había hecho ya el Suez en su momento. No es la manera ideal de construir este canal porque la diferencia entre los dos océanos es distinta y requiere de las esclusas, pero además de ello la compañía está llena de escándalos financieros, más allá de los palacetes que construyen en Panamá y de gastos excesivos como un muelle de $2 millones, uno encuentra compras de palas de nieve en Panamá. No sé para qué necesita uno comprar palas de nieve en Panamá. Uno ve compra de material rodante, de locomotoras para el ferrocarril por parte de la compañía con un ancho de trocha diferente al de la línea férrea. Pues no hay otra explicación distinta al negociado. Aquí es un buen negocio comprar cosas porque hay otros negocios allí de por medio, y eso eventualmente va a suscitar un escándalo financiero muy grande en París, un escándalo que arrastra 800.000 ahorradores que habían invertido en bonos de la compañía, salpica a la clase dirigente, a Carnot, a Clemenceau, salpica por supuesto a Ferdinand de Lesseps, que ya era un hombre mayor, ya estaba digamos al final de su vida, y este escándalo de alguna manera va a marcar una vida que fue de gloria por el Suez, y todo lo que ocurrió lo va a marcar en el otro sentido. Salpica a su hijo, inclusive alcanza a salpicar a Gustave Eiffel en medio de todos estos problemas. La empresa quiebra, la empresa es comprada o se arma una figura que es la compañía nueva del canal, pero realmente tanto el ferrocarril como la obra francesa del canal no avanzan en lo que queda del siglo y muy por el contrario se deterioran seriamente. En medio de este proceso tenemos, como ya les decía, la guerra de 1885, que no es una guerra menor, es una guerra importante, muy importante en Panamá. Va a tener, digamos, unos debates políticos importantes allí. Recordemos, Panamá es pionera en el federalismo en Colombia, es un estado soberano liberal,
en la organización política de los Estados Unidos de Colombia, en medio de los cambios profundos que estaba teniendo la regeneración. Allí hay unas tensiones muy, muy importantes, tensiones que se van a repetir en 1895 y por supuesto tensiones que vuelven a aparecer en la Guerra de los 1000 días. Tensiones bien importantes. Panamá es un escenario importante de esas tensiones. En 1903, en enero de 1903, justamente se firma en Washington el Tratado de Rangel, mediante el cual Colombia y los Estados Unidos acuerdan la construcción del canal con una concesión estadounidense a cambio de $10 millones. Ese tratado es aprobado rápidamente en el Congreso de los Estados Unidos. En marzo ya está aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, pero en agosto de ese mismo año el Congreso colombiano lo rechaza. A instancias de Caro y de Marroquín, que se oponen a esto, rechazan el tratado. Eso genera una situación diplomática insostenible, en particular con Teodoro Roosevelt, que considera que nuestra clase política no tiene palabra y decide apoyar el movimiento secesionista panameño. Va a haber movilización de buques de guerra, va a haber 1000 cosas que sabemos que ocurren allí para apoyar ese proceso secesionista. Los rumores de prensa hablan de un sindicato económico que está detrás, además de todo esto, compuesto por los hermanos Bunó Varila, panameños de origen francés, por JP Morgan y por William Cromwell, que es un peso duro de Wall Street, que de hecho va a ser el agente financiero de Panamá durante muchos años en Wall Street. Y digamos, en esta coyuntura finalmente se logra la separación de Panamá en 1903 y hay unas movidas financieras muy complicadas. La prensa tanto estadounidense como francesa como la prensa local lanza una cantidad de críticas alrededor de ello porque en ires y venires, en un ferrocarril que estaba deteriorado, en una compañía que estaba complicada, las utilidades de esos 4 señores, de los 2 hermanos Bunó Varila, de JP Morgan y de Cromwell, es de $4 millones, con jugadas financieras alrededor de esto, que logran el impulso gracias primero a la independencia de Panamá y segundo a la ley Spooner, mediante la cual se logra la concesión de la construcción del canal en Panamá y $40 millones para respaldar esto. Hasta ahí es una historia colombiana, una historia importante de Colombia. El tema no va a terminar allí, el tema va a finalizar en lo diplomático en 1923 con el pago de la indemnización de Panamá, que es el pago que le hace los Estados Unidos por esa actuación indebida en términos de injerencia en asuntos internos colombianos en ese momento, pero la herida y la pérdida de territorio pues ya estaban, ya había ocurrido. Ese es el marco general, ese es el panorama que quería expresar en esta primera parte de la presentación para entender qué es la obra, cómo se da la obra y cuál es la importancia de la obra. Y lo siguiente que vamos a hacer es regresar y entender las migraciones a todas estas que juegan, cómo ocurren, qué incentivos hay para las migraciones, qué problemas hay alrededor de estas migraciones. El mito popular dice que hay un muerto debajo de cada traviesa del ferrocarril de Panamá. Por supuesto es un mito, el número de traviesas que hay en el ferrocarril es muy superior al número de personas que alguna vez estuvieron involucradas en la construcción, pero como todo mito nos da una buena idea de lo que significó construir el ferrocarril de 1850, de las dificultades, de las enfermedades, de lo que significa la selva húmeda tropical en el medio siglo del siglo XIX para abrir la selva y construir el ferrocarril. Las dificultades de esta obra son todas: reclutar la obra, entrenarla, disciplinarla, lograr que efectivamente se den, digamos, los tiempos y las necesidades de construcción en medio de condiciones adversas. En esta obra participó personas de Jamaica, de Martinica, alemanes, portugueses, indios, irlandeses, austriacos, chinos y por supuesto colombianos de la actual Colombia y panameños. En la primera fase de la obra se estima que tuvo más o menos entre 6.000 y 7.000 personas vinculadas directamente a la construcción, la mayoría de ellas provenientes o de Jamaica o de lo que de manera general encuentra uno en la información de la compañía, en las comunicaciones de la junta directiva o en la prensa como cartageneros. Ese título grande de cartageneros realmente hace referencia a
al Bolívar Grande, digamos, a todo este escenario del Caribe que está aportando mano de obra a este ferrocarril, pero en la literatura y en la prensa local de la época y en las comunicaciones de la compañía siempre aparecen como cartageneros, es como el término general que se utiliza. La mano de obra esclava ya no es viable para la obra, se utiliza muy poco al comienzo, pero ya estamos en medio de las reformas liberales, ya el proceso de manumisión ha comenzado y finalmente entre 1851 y 1852 la manumisión se da completamente, de tal manera que va a haber población negra que fueron esclavos vinculados pero no vinculados como esclavos a la obra. Va a ser parte de ese conjunto de personas, no es una población muy grande, la que proviene de esa mano de obra esclava era mucho más grande, por ejemplo en el Cauca, pero alcanza a ver algunas cifras alrededor de este tipo de población. ¿Cómo va a funcionar el enganche local inicial de la obra? Allí lo que uno percibe, sobre todo en las comunicaciones del directorio, de la junta directiva de la compañía, es una visión eurocentrista bastante complicada, bastante difícil, en la que consideran que la mano de obra local es una mano de obra indolente, perezosa, que no tiene, por temas raciales, la capacidad para construir obras técnicas, obras que requieren conocimiento especializado. Eso lo ve uno en los primeros comunicados del directorio de la compañía, y debido a esa visión sobre la mano de obra local, la decisión que se toma es la de iniciar un proceso de contratación de lo que ellos llamaban obreros de primera clase. Esos obreros de primera clase se contratan fundamentalmente en los Estados Unidos y provienen de población irlandesa. Es, digamos, el primer elemento que hay allí. En 1850 se registra el arribo de los primeros 300 trabajadores de este modelo de contrato que se organiza al principio de la obra. Son cerca de 1.300 trabajadores en total, van a combinar mano de obra local y mano de obra estadounidense, pero la mano de obra técnica va a ser inmigrantes irlandeses que vienen bajo este modelo de contrato por 6 meses. Las dificultades son todas, aclimatar irlandeses contratados en New Orleans al clima húmedo tropical de Panamá pues no es fácil, empiezan las primeras dificultades, empiezan las primeras enfermedades, los primeros muertos por enfermedades tropicales, se van a desatar las primeras huelgas de trabajadores estadounidenses, cerca de 150 trabajadores paran porque no tienen las condiciones para adelantar la obra, y finalmente la mayor parte de esos contratos iniciales se rescinden y la población regresa a la costa este de los Estados Unidos. Muchos de ellos registra la prensa de New Orleans en condiciones de salud muy complicadas. Vienen enfermos de malaria, de cualquier enfermedad tropical que les puede dar acá y que les dio. ¿Cuál es la solución que encuentra la compañía frente a este primer fracaso? Pues uno pensaría, mire, la mano de obra local está funcionando, la estadounidense no funcionó, funcionemos con la mano de obra local, pero la compañía sigue con una visión diferente, persiste esa visión de una mano de obra indolente, perezosa, que no es apta para el trabajo técnico, y deciden contratar mano de obra china. La mano de obra china está en boga en el oeste de los Estados Unidos en la construcción de ferrocarriles. Es básicamente un modelo de esclavitud por contrato. Provienen de zonas muy pobres de la China en condiciones infrahumanas. Son reclutados, enviados en clippers, en buques a América, buques que son infiernos flotantes. Realmente las condiciones de vida de esos clippers son terribles, y que van a llegar al oeste de los Estados Unidos, y por supuesto con esa experiencia de construcción allá, la compañía decide replicar la misma experiencia acá. Llegan cerca de 2.000 chinos a Panamá a participar en la obra. Lo que uno encuentra en prensa tiene unos sesgos fuertes, unos sesgos muy, muy complicados porque no hay evidencia que lo soporte. ¿Cuáles son esos sesgos que uno encuentra? El opio es una discusión permanente alrededor de la población china. En ese momento se prohíbe el consumo de opio en Nueva York, en el estado de Nueva York, y esas mismas leyes se aplican a la compañía estadounidense. Lo cierto es que uno no sabe, porque no hay data para poderlo afirmar, que estas 2.000 personas son o no adictos al opio, si tienen o no acceso al opio,
pero es una discusión permanente allí que va a estar asociada además a una discusión sobre altos niveles de indigencia y de miseria alrededor de la población china, y también con noticias permanentes de suicidios dentro de la población china. De nuevo, no hay cifras, no hay nada que nos ayude a respaldar realmente si efectivamente tiene un problema uno de salud, de adaptación, de depresión, de las dificultades propias de venir en condiciones infrahumanas desde la China hasta Panamá a construir un ferrocarril, o si hay algo de lo otro, no lo sabe uno, no, porque no hay cifras, la compañía no tiene datos de qué pasa con esta población, solamente tienen datos censales y enfermedades sobre la población blanca vinculada a la compañía. Lo cierto es que poco tiempo después se registra un traslado de 195 chinos, de esos cerca de 2.000 que vinieron a Jamaica, en una transacción económica entre Jamaica y la compañía del ferrocarril. Digamos, no se puede presumir que los 1.800 restantes murieron, o se quedaron, o se fueron, o qué pasó con ellos, porque no hay cómo, aún con las fuentes que uno tiene a disposición, no tiene uno cómo ahondar en esto, pero lo cierto es que es un nuevo fracaso. La población china no logra dinamizar la obra, no logra, digamos, el propósito que se tenía alrededor de esto, y lo que va a tener uno muy rápidamente, todo esto ocurre en 1850, toda esta tragedia de los irlandeses y de los chinos ocurre en el transcurso de un año, es que al final del año vamos a tener 1.590 trabajadores en la obra, al final de 1850, de los cuales 1.200 se registran como nativos o jamaiquinos, y el resto, 390, es población estadounidense, normalmente asociados a cargos de dirección o a cargos técnicos, a ingenieros, a médicos en la obra. Con esta mano de obra, es decir, después de estas dificultades, por fin la compañía entiende que la mano de obra local está mejor adaptada a las condiciones locales, que sí puede trabajar en obras técnicas, que sí puede construir ferrocarriles y que lo hace con éxito. Es que la obra termine ese proceso de construcción en los 4 años siguientes y lo hace en una velocidad, como afirmamos hace un rato, muy superior a la que vamos a ver en otras obras en Colombia. ¿Qué va a pasar con esta población, con este primer vector migratorio alrededor del ferrocarril? Lo que uno encuentra en el censo de 1880 es que hay una población estable jamaiquina que provino de Jamaica y de lo que en general se llama como Cartagena en Panamá. Obviamente algunos de ellos asociados a la operación ya del ferrocarril, pero muchos asociados a actividades mercantiles pequeñas, a minoristas o actividades agrícolas también pequeñas, y muchos con familia. Es decir, no fue una población de tránsito, no fue una población que vino y se fue una vez terminada la obra, sino que es una población que se asienta en Panamá y es una población que poco se ha estudiado. ¿Cuál es la influencia de esta población jamaiquina y cartagenera en Panamá? Cuando uno ve el nombre de los generales liberales en la guerra del 85, en la guerra del 95, pues son apellidos caribeños. Es Patricelli, es Davis. Son personas que provienen de Jamaica, que provienen de Haití y que tienen un lugar relevante ya en la política liberal de la década de los 80 y la década de los 90. Y eso se construye a partir de estos procesos de migración. A principios de la década de los 80 va a haber un nuevo vector migratorio. Ese nuevo vector migratorio va a estar asociado, por supuesto, al canal, y de nuevo se reactivan estos dos grandes ejes de migración. De nuevo la mano de obra jamaiquina va a estar presente y de nuevo la mano de obra cartagenera va a estar presente. Eso va a generar unas dificultades enormes en el istmo. La población que ya estaba asentada y la población local va a recibir mal esta nueva migración, va a afectar salarios, va a afectar posibilidades de empleo de la población local. Se van a registrar huelgas, se van a registrar discusiones fuertes alrededor de este proceso de migración. Sobre todo, digamos, el tema constante allí está en salarios, y uno ve en prensa a partir de 1883 una serie de conflictos permanentes entre la población local, que mucha de ella pudo haber venido de esos primeros procesos migratorios de un par de décadas antes, que ya está asentada en Panamá, y la nueva población que está migrando.
Durante la Guerra de los 1000 días, incluso hay una nota diplomática del gobierno de Colombia a Jamaica instándolos a detener la migración jamaiquina a Panamá. Estamos en medio de la Guerra de los 1000 días y aún así se sigue registrando digamos, estos procesos migratorios. Por supuesto, a partir de 1903 la dinámica va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más importante, pero ya está asociada a un nuevo proceso que es el canal bajo la administración estadounidense, y de nuevo pues eso hace parte ya del nuevo país, ya no es parte de la historia colombiana. A manera de reflexiones finales, uno tiene como algunos elementos para seguir pensando, para seguir ahondando en estas historias de migración. Primero es que la data todavía es muy frágil, es necesario seguir reconstruyendo, hay que buscar maneras para ver cómo armamos bien los datos, la información para poder reconstruir estos procesos migratorios. Las estadísticas, fundamentalmente las de las empresas, son sobre su población blanca, no sobre la población migrante o la población local. Es parte de ese sesgo que les mencionaba hace un rato, pero allí hay todavía una beta de investigación importante. La información que hay en archivos es muy limitada, hay que buscar otras fuentes, otras maneras de hacerlo. Esta investigación en particular la abordé a partir de fuentes de prensa, de fuentes hemerográficas, con las bondades y dificultades que tiene este tipo de fuente. Allí hay información interesante, pero hay que revisar cómo más se construye. Sin embargo, es evidente que hay dos vectores dominantes. Y hay uno que en particular me motiva a mí mucho seguir pensando alrededor de estos temas, y es que uno suele pensar a Panamá como un territorio casi que insular en la historia de Colombia, un territorio al margen de la historia colombiana, y lo que uno encuentra allí es que son más los vasos comunicantes en el siglo XIX, muchos más profundos, mucho más intensos de lo que esa ruptura ha significado en esa historia que no conocemos, en esa historia que no hemos ahondado. Y es la historia del Caribe colombiano, es la historia del Caribe cartagenero, como decían en esas comunicaciones del directorio, pero que realmente es de toda esta parte del Bolívar grande, con un Panamá muy dinámico, con un Panamá cosmopolita, con un Panamá importante, que va a tener ciudades espejo al frente, Cartagena por supuesto, pero Barranquilla en un proceso de crecimiento significativo a propósito de su propio ferrocarril y de las dinámicas que esto tiene sobre el puerto fluvial y el puerto marítimo, y allí hay todavía unas historias importantes por conocer y por contar. Nuestro Caribe era mucho más grande, era mucho más dinámico y era mucho más importante de lo que tenemos en la historia oficial, por decirlo de alguna manera. Ese es el reto que tenemos. Allí hay todavía mucho por pensar, hay mucho por construir y por entender de nuestro Caribe olvidado. Muchas gracias. Invitamos a quienes tengan preguntas. Bueno, muchas gracias Juan Santiago por esta intervención acalorada, pero no por su contenido, sino por el clima. Si tienen algunas preguntas o por el chat, estamos muy atentos a que nos las envíen. Tú habías dado ya una conferencia con nosotros en mayo sobre el ferrocarril de Bolívar. Y me gustaría de pronto para los niños que están aquí presentes, relacionarlos y ponerlos un poquito en contexto cómo fueron esos movimientos en sus inicios, en todo este gran Caribe que has dicho y relacionándolo con el de Panamá, de tal manera que ellos puedan también tener un panorama un poquito más cercano en cuanto a esos ferrocarriles que se empezaron a dar y empezaron a dinamizar estas economías y que después fueron decayendo. Tenemos 2 horas para responder la pregunta, Katy. Ese es un ferrocarril que a mí en lo personal me encanta. El ferrocarril de Bolívar es uno de esos ferrocarriles fundamentales de la historia de Colombia. Es un ferrocarril muy corto, es un ferrocarril de cerca de 28 kilómetros, no es más, que conecta Barranquilla con lo que hoy conocemos como Puerto Colombia.
Es una obra que se inicia en 1863 y en un par de años ya tenía buena parte de la obra funcionando y operando. Y alrededor de esa obra, Barranquilla, que era un pequeño puerto fluvial, decían las crónicas de la colonia sin escuelas y sin iglesia, comparada con Cartagena, esa ciudad colonial, poderosa, ese fuerte militar, pues Barranquilla era olvidada. Barranquilla era un pequeño poblado olvidado en el Caribe, pero gracias a la construcción de ese ferrocarril de 28 kilómetros que logra conectar de manera más eficiente el río Magdalena con el comercio mundial y el río Magdalena con el resto del interior de Colombia, Barranquilla en cuestión de muy pocos años se convierte en otra cosa completamente distinta. Se convierte en la puerta de oro de Colombia. Uno ve allí una transformación fundamental, unos procesos de migración interesantísimos. Uno ve para la década de 1880 que ese caserío sin iglesia y sin escuelas, como decían las crónicas de la colonia, tiene 3 bancos, tiene empresas mayoristas, tiene aseguradores de transporte, tiene empresas fluviales, tiene aserraderos, tiene todo lo que tiene una gran ciudad, tiene una migración inmensa de personas de Alemania, de Inglaterra, de los Estados Unidos, del Caribe. ¿Y por qué se logra esto? Porque logramos conectar lo que las otras ciudades del Caribe no tenían, una vía eficiente de transporte con el río Magdalena. Para Cartagena es mucho más difícil conectarse con el río Magdalena, lo tiene que hacer a través del canal del Dique, un canal que desde la colonia tiene problemas de sedimentación, que no funciona bien. El río Magdalena arrastra una cantidad enorme de sedimentos que dañan la navegación por el dique. Los intentos de hacerlo funcional pues aún siguen siendo intentos, aún hoy tenemos problemas con el canal del dique, y el ferrocarril de Cartagena, el que conecta Cartagena con Calamar sobre el río Magdalena, pues es mucho más tardío y nunca logra despegar realmente. Barranquilla, al hacerlo primero, logra dinamizar ese eje de comercio. Además, el Magdalena queda en Barranquilla, es decir, la conexión es natural. Y la otra ciudad, que es Santa Marta, sus dificultades de conexión con el río Magdalena pues son aún mayores. Está todo ese sistema de ciénagas que hacen muy difícil la conexión en el siglo XIX. De tal manera que una obra muy corta, que se logra construir en muy poco tiempo, es una de las obras, digamos, de mayor impacto en la transformación urbana del país. Convierte a Barranquilla en lo que fue y en lo que es, y además genera unas dinámicas que hasta hoy estamos viviendo, unas dinámicas de transformación territorial, de transformación económica. El Departamento del Atlántico finalmente se crea en 1905, se separa del Bolívar Grande en ese momento justamente gracias a esa dinámica. Hoy no nos queda mucho de ese ferrocarril, nos queda la locomotora que tenemos acá en la aduana. Esta aduana fue una de las más, si no la más importante del país. Esa locomotora no era el ferrocarril de Barranquilla, pero es el mismo modelo de una que fue del ferrocarril de Barranquilla y se reconstruye, pero realmente es un punto de quiebre en la historia urbana, en la historia económica de Colombia y en la historia ferroviaria. Sin duda es el siguiente ferrocarril que se construye después del de Panamá. Sé, Katy, si tengamos de pronto más preguntas en el chat o acá. Hay que reconocer, creo que la historia está en moda, que una persona muy importante para Barranquilla. Te van a dar el micrófono, Eduardo. Gracias, Katy. No, digo, hay 2 personas en esa construcción del ferrocarril de Bolívar. Hay una persona que es definitiva en ese proyecto, que fue la administración de Tomás Cipriano de Mosquera. Sí, logrado eso. Yo estoy seguro que Barranquilla le debe todavía un homenaje al general Mosquera, que fue el acto político más importante que ha tenido Barranquilla en el siglo XIX. Fue cuando él firma el decreto autorizando pues la aduana de Barranquilla. Ahí comienza pues por eso Barranquilla. Y referente a lo que hablabas de la influencia de Cartagena, y uno va a Panamá y uno ve que el panameño es muy caribeño. Sin embargo, Panamá no es Caribe, Panamá es Pacífico. Es Pacífico. El caribeño debería ser Colón. Entonces,
tiene que haber una gran influencia entre los cartageneros que se desplazaron, primero por la decadencia de Cartagena en el siglo XIX, que es obvia, no lo conocemos, la peste que llegó en el año 48 y el descubrimiento del oro, ¿no? El mismo Núñez se va para Panamá, ¿no? Entonces yo creo que hay una influencia, y si uno va a Panamá, hay apellidos de Cartagena y de Panamá muy comunes. Entonces tuvo que haber una gran influencia de Cartagena sobre Panamá. ¿Estoy equivocado o tiene...? No, estoy completamente de acuerdo. Alguna vez hablaba con un par de amigos panameños sobre ese mismo elemento y ellos se sienten pacíficos por Panamá, por la ciudad de Panamá, por todo lo que hay allí, pero el vivir es muy caribeño y eso es todavía una historia por reconstruir, una historia por entender alrededor de eso. Hay otro elemento allí importante alrededor de esta aduana justamente y del ferrocarril, y es que es pionero también en la construcción de un tranvía articulado con este ferrocarril. La estación Montoya tiene la estación del tranvía allí, es un tranvía de sangre, es un tranvía movido por mulas como fue el de Medellín inicialmente, y configuran esos primeros circuitos urbanos en la historia de los tranvías en Colombia, también por construir, también por entender mucho de lo que hay allí. Aquí estuvo Cisneros también, aquí hay una historia muy muy interesante por terminar de construir alrededor de esa historia urbana de Barranquilla, pero estoy completamente de acuerdo contigo, Eduardo. Quería ver si en los registros que encontró, aunque hay un término muy grande, cartageneros, ¿cuál pudo ser la incidencia, si sea pequeña, en migración de familias del archipiélago de San Andrés o de trabajadores para el tema del ferrocarril? No lo sé. Esa fue una de las ideas iniciales que yo tenía con este trabajo, a ver si había un vínculo de nuestras islas del Caribe, pero la verdad no logré reconstruir mucho allí. Yo lo que sospecho, pero esto es a nivel de hipótesis todavía, es que Totten, al haber estado trabajando en el dique, tenía relaciones con la población cartagenera que le permitieron, además de lo que mencionaba Eduardo hace un momento, buscar esa mano de obra, porque ya había trabajado en el canal del dique previamente, pero de lo otro no logré tampoco encontrar información. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera pues es, ¿dónde se encontrarían todos esos ferrocarriles ya que pues son nuestro patrimonio? Entonces pues ¿dónde se podrían encontrar? Eso es lo triste, de nuestros ferrocarriles no queda mucho. Hoy en día ferrocarriles en Colombia tenemos muy pocos. Tenemos los ferrocarriles del carbón, que son muy importantes, que movilizan carga desafortunadamente a cielo abierto. En el resto del mundo esos ferrocarriles de carbón van presurizados para evitar que el polvillo del carbón contamine. En nuestro caso no es así, cargamos los vagones y los llevamos al puerto en Santa Marta. Tenemos un ferrocarril en Cali que conecta Buenaventura con Cali, un ferrocarril que fue muy importante, muy importante. De hecho fue el primer ferrocarril que conectó el Pacífico con el Caribe colombiano en algún momento de su historia. Uno arrancaba desde Buenaventura, llegaba uno a Cali, en Cali uno podía tomar un ramal que iba hasta Popayán, o el otro que continuaba hacia el norte conectando con el ferrocarril de Antioquia en su ramal hacia La Pintada, o con el ferrocarril de Caldas y del Tolima hacia la zona cafetera. Casi todo el café salía por ese vector. Si uno seguía por el otro ramal, conectaba con Medellín bajaba uno a Puerto Berrío por el ferrocarril de Antioquia, que posteriormente hubo una expansión a una estación un poco más al norte sobre el río Magdalena, una estación que se llama La Grecia, y allí más adelante, unos años más tarde, conectaba con el ferrocarril del Atlántico, de tal manera que uno podía transitar desde Buenaventura hasta Santa Marta hasta 1973, cuando un invierno se llevó la bancada en La Pintada, en el sur de Antioquia, y el gobierno no tuvo la voluntad política de hacer nada. Se reemplazó por carreteras y hoy en día esos ferrocarriles quedan monumentos en algunas ciudades como los que vemos acá en Barranquilla en la aduana, la locomotora, en Medellín hay otros, pero realmente poco más hay. El ferrocarril del Pacífico, que es el que estoy mencionando, hoy en día solo va hasta Cali y hace años que no funciona. La ruta está casi completamente invadida
ha habido temas de corrupción. Una empresa suiza hizo una inversión gigantesca, Transfigura, en el 2012 para intentar recuperar ese ferrocarril y no le salió bien. Entonces tenemos desafortunadamente muy poco de eso hoy en día, muy poco. Ok, bueno, yo te había dicho que tenía 2 preguntas, pero se me acaba de ocurrir otra, así que bueno, qué pena, ahora tengo 3. De una. La otra también, pues, es cuál fue, pues, el ferrocarril más importante y general, pues, en todo Colombia. Uy. Esa es la pregunta más difícil que me han hecho en estas conferencias, lo felicito. Gracias. Yo creo que hay ferrocarriles muy importantes. No sé cuál sería el más importante, pero hay ferrocarriles que para mí están como en el top 3. El primero es de Panamá. Me parece un ferrocarril monumental, un ferrocarril de un gran impacto global. La mercancía que se transporta en ese ferrocarril, lo que significó para el comercio mundial, sobre todo entre el 55 y el 63 del siglo XIX, fue enorme. En términos nuestros, de la actual Colombia, entendiendo que Panamá se separa en el 3, creo que el de Barranquilla, y no porque esté aquí hoy en Barranquilla, sino porque creo honestamente que es un ferrocarril que tiene una transformación profunda en las dinámicas económicas y territoriales del Caribe, muy cortico y un impacto, digamos, muchas veces más de lo que se invirtió en él. Y yo creería que el ferrocarril de Antioquia tiene un impacto también muy importante. Alrededor del ferrocarril de Antioquia se moviliza mucho oro y mucho café, muchísimo. Y un poco más tarde lo metería como en el top 4 cuando se logra la interconexión de los ferrocarriles cafeteros de Caldas y de Quindío con el ferrocarril del Pacífico. Porque cuando ya tenemos el canal construido en 1914, el canal de Panamá, poder sacar el café de Colombia que se produce ahí en el eje cafetero por el puerto de Buenaventura es mucho más negocio que traerlo hasta acá, porque el calado del puerto, la profundidad del puerto es mayor y se pueden anclar buques de mayor tamaño. Y como ya tenemos el canal abierto a partir del 14, puedo mover mercancías o para el este de los Estados Unidos, para Nueva York, o para San Francisco sin ningún inconveniente. Entonces sería como mi top. Espero que no se me haya quedado alguno por ahí, pero muy interesante. Ok, y bueno, ya... Pues, ya le tengo miedo a la tercera. Ya, pues la última, pues no, yo he escuchado que en Colombia, por la cordillera, pues han tenido muchas dificultades con ferrocarriles, pues por la cordillera, entonces pues claramente es mucho más difícil y hay que hacer túneles y eso sale pues muy más costoso. Entonces, pues bueno, te quería preguntar pues cómo hacían con la cordillera, cómo hacían. Esa es una pregunta muy interesante, realmente muy interesante, porque es uno de los mitos que uno tiene en la cabeza, que al tener un país con 3 cordilleras, con las dificultades geográficas que tenemos, construir ferrocarriles no es buen negocio. Si eso fuera cierto por sí mismo, pues no tendríamos ferrocarriles en los Alpes, no tendríamos ferrocarriles en las Rocallosas y no tendríamos ferrocarriles en muchos lugares del mundo. Es cierto que la geografía introduce dificultades enormes a la construcción de cualquier obra y la hace más difícil, pero realmente lo importante es lo que se conoce como la carga de retorno. La carga de retorno es lo que hace viable una obra de infraestructura, es decir, tenemos que importar en el siglo XIX todo. Hay muchas cosas para importar, pero solo hasta que tenemos mercancía para exportar es que realmente esta discusión aparece. Cuando tenemos la bonanza, por ejemplo, del tabaco, de la quina, del añil, del café más adelante, el oro siempre va a estar allí, digamos, como una constante. Cuando tenemos esa mercancía de retorno es que estas obras se comienzan a viabilizar. Claro, es difícil, es costoso, y por eso se toman decisiones, por el costo y por el volumen de la carga. Y la decisión más importante, que es eficiente en el largo plazo, pero no lo va a hacer en el largo plazo, es que el ancho de la trocha, es decir, la distancia entre los rieles, se decide que sea de 1 yarda, de 90 centímetros. ¿Por qué? Porque es más fácil dar la curva con un ancho de trocha angosto que con un ancho de trocha ancho. Las trochas normalmente el estándar es 90 centímetros, 1,20 m y 1,40 m. La trocha angosta, que es la que tradicionalmente conocemos, la estándar americana, que es la de 1,40 m,
o la estándar europea, que es la trocha ancha normal, que es la de metro 20. Las de metro 20 y las de metro 40 necesitan unos radios mucho más grandes para dar las curvas y son más costosos y tienen ferrocarriles más grandes. El ancho entre los ejes permite ferrocarriles más grandes que también son más costosos, y si no tengo mucha mercancía, gracias, Katy. Si no tengo mucha mercancía, pues tener un ferrocarril muy grande no resulta buen negocio. Entonces tomamos las decisiones de tener ferrocarriles de trocha angosta porque es económicamente más fácil de construir cuando ya tenemos la carga de retorno, son ferrocarriles más baratos y digamos la carga que va a movilizar es ideal. ¿Cuál es el problema de largo plazo? Que tiene un limitante estructural. No es mucho lo que se puede manejar allí, no son muchos los vagones que yo puedo colgar en un ferrocarril de trocha angosta, por lo tanto no es mucha la mercancía que yo puedo transportar. Si yo comparo un ferrocarril tradicional de trocha angosta con esos ferrocarriles que uno ve en Europa o en Estados Unidos que son interminables en los vagones, eso no funciona acá. Hoy en el mundo de hecho no se fabrica material rodante para trocha angosta, y lo poco que tenemos nosotros, que es en el ferrocarril del Pacífico, son locomotoras refaccionadas, material rodante refaccionado, y por eso es una decisión de largo plazo que no funciona. Pero más que la geografía fue el volumen de carga que teníamos para transportar. Dime, primero tú y luego tú. Tengo 4 preguntas. Ay, Dios mío. La primera pregunta es, ¿cómo haces tu factor diferenciador? En las investigaciones, esto va de mayor a mayor. Esta es una linda pregunta. Yo creo que el enfoque que yo le estoy dando a estas investigaciones es lo que las diferencia de las otras. A mí hay 2 temas que me encanta mirar en esos ferrocarriles. Los ferrocarriles son la excusa para mirar 2 temas. El primero es mirar qué pasa con el territorio, qué pasa con los lugares con estas obras. ¿Se fortalecen, se vuelven más importantes o hay retos a eso que existía antes? Por ejemplo, en el ferrocarril de Barranquilla y el Atlántico se separan del Bolívar Grande. Entonces hay una ruptura en ese territorio. Y lo otro que me gusta estudiar a mí en estos ferrocarriles es qué hay detrás. ¿Qué hay detrás en términos de la política, en términos de las relaciones entre las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones? ¿Quién hace el negocio? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Cómo son esas redes que hay alrededor de eso? Creo que es lo que diferencia estos trabajos de los otros. La segunda pregunta es, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Me encantaba la bicicleta, me encantaba. Pero lo que más me gustaba era, estas preguntas están duras, era oírle las historias a mi abuelo. Mi abuelo trabajó en el ferrocarril de Antioquia. Y entonces él, para dormirme chiquito, me contaba las historias del ferrocarril. Y ahí fue donde me quedó a mí sonando todas estas ideas, y por eso ya grande es que me gusta estudiar esto ya con todo lo demás que te conté hace un momento. Gracias a tu abuelo. Sí, señora. El culpable es mi abuelo. La segunda pregunta es, ¿qué juegas ahora? Porque uno tiene que seguir jugando cuando Pero por es grande. supuesto, videojuegos con mis hijos. Y la última pregunta es ¿cuál fue el primer ferrocarril que viste en tu vida? El ferrocarril de Antioquia. Mi abuelo me llevó muy chiquito a recorrer de Medellín a Puerto Berrío en ferrocarril, justo poco tiempo antes de que el ferrocarril dejara de funcionar. Entonces me alcanzó a tocar ese ferrocarril. Estoy viejo. ¿Qué es lo que más te gusta del tema de todos los ferrocarriles? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Esa tiene 2 respuestas. Una, lo que puedo contar que no se ha contado. Digamos, tenemos la idea de los ferrocarriles, los vemos en los monumentos,
pero no conocemos mucho de lo que hay detrás de ello y qué significaron esos ferrocarriles. Entonces, cuando los empiezo a estudiar y empiezo a encontrar estos temas, me emociono mucho. Cuando empiezo a encontrar respuestas nuevas, cosas nuevas alrededor de esto, me encanta. Y lo segundo es más emocional. Me parecen divinas las locomotoras a vapor. Me fascinan. Ver locomotoras a vapor cuando viajo, cuando las veo en monumentos, me parecen hermosas y me gusta mucho verlas. Esa es la otra parte de la respuesta. ¿Por qué pararon el ferrocarril? Ay, Jesús, esto sigue poniéndose difícil. ¿Por qué pararon los ferrocarriles en Colombia? Hay muchas razones, hay todavía muchas preguntas que yo estoy tratando de resolver. Fue una decisión política, una decisión que se da más o menos entre la década del 70 y la década del 90 del siglo XX, 1970, 1990, en el cual ya no era mucha la carga que se movilizaba. Había una competencia muy fuerte de los transportadores de carretera, de los camiones, ya unos gremios muy poderosos, gente muy fuerte movilizando carga a través de camiones, y era muy barata la gasolina en la década antes de la crisis del petróleo en los 70. Entonces eso fortalece mucho la construcción de carreteras. Construir carreteras es más flexible que construir ferrocarriles. Se puede llevar la carretera, digamos, a sitios más alejados. No pensamos lo que se piensa en el resto del mundo de hacer un transporte que conectara lo uno con lo otro, es decir, un transporte multimodal que permitiera conectar carreteras con ríos, con ferrocarriles, sino que en medio de unas crisis económicas, de unas crisis sindicalistas muy fuertes, sobre todo alrededor del río Magdalena y de temas que pasan en la década de los 70, fue perdiendo dinamismo la inversión en ferrocarriles. Cuando uno mira las cifras de inversión en ferrocarriles y en carreteras, se abren completamente, hasta que finalmente decisiones como las que le contaba hace un rato, el ferrocarril se lo lleva un invierno el río Cauca, la bancada, y el gobierno decide no reconstruirla. Entonces se desconecta el ferrocarril. Entonces hay mucho de eso, hay mucha decisión política, hay mucho de un sistema de transporte que no se moderniza, que no logra estar a la par de los tiempos, y desafortunadamente hoy no tenemos ferrocarriles. Y digo, más allá de la imagen romántica del ferrocarril, el transporte multimodal es más eficiente y es más barato, sobre todo en transporte de larga distancia. Es mucho más barato transportar mercancía desde el Caribe hasta el sur de Colombia, o desde Buenaventura hacia el centro del país por líneas férreas, que hacerlo en camiones, y hoy eso nos detiene el crecimiento económico sin duda. Bueno, si no hay más preguntas. Sí. Esa sí va a ser más fácil después de la ronda que acabo de tener. No, muy interesante su disertación. Una preguntita, aparte de la población jamaiquina, ¿qué otra población conoce usted o tiene conocimiento que se asentaron en Panamá? Tengo registros, no sé la magnitud, parece ser menor, pero tengo registros de Martinica, de población martiniqueña. En la población blanca hay un poco más de variedad. Hay estadounidenses, la mayoría, pero también hay alemanes, hay ingleses, los irlandeses del principio, pero del Caribe que uno logra identificar, de Martinica. El resto hacen como esas categorías grandotas que uno no sabe bien qué hay adentro. Buenos días. Antes quiero felicitarlo por la ponencia. Tengo una pregunta. Teniendo en cuenta los sucesos económicos que usted expuso, digamos las grandes inversiones de Wall Street y de otros centros económicos, y los sucesos políticos que se vivían en Colombia, ¿se puede establecer una relación de causa-efecto entre los dos? ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería el efecto? ¿O más bien una relación de complementariedad entre los sucesos económicos y los sucesos políticos? Gracias. Muy buena pregunta. Están profundamente relacionados. En otro trabajo que yo tengo alrededor de este ferrocarril, que es básicamente un análisis de la doctrina Monroe alrededor de este ferrocarril, lo que uno encuentra es que están profundamente interrelacionados. El capital económico mueve Congreso en los Estados Unidos de manera significativa, y estos no eran capitales menores, eran capitales bien importantes.
De tal manera que por una parte va en esa vía, por una parte va en la vía del capital haciendo lobby en el Congreso para que se aprueben rápido estos tratados y estos contratos de concesión, pero por otra parte ve uno, sobre todo en el caso de Panamá, que sirve de disculpa para las posiciones geoestratégicas de los Estados Unidos en el Caribe. Es decir, cuando ocurre, por ejemplo, el incidente de la sandía, que no lo mencioné hace un rato, en el cual un minero que está en tránsito en Panamá hacia el oeste de los Estados Unidos viene de Colón a Ciudad de Panamá para embarcar allí, le compra a un frutero una sandía, no se la paga y termina sacando el revólver, el otro el puñal, y termina habiendo una sonada muy fuerte en este año, en 1863. Tenemos 8 buques de guerra a los 8 días bloqueando el puerto y tenemos unas exigencias enormes sobre Colombia, posicionando justamente Estados Unidos su pie en el Caribe, al amparo, por supuesto, de la doctrina Monroe. Va a ocurrir lo mismo en la guerra de 1895, en la guerra de los 1000 días, pues hay desembarco de tropas, hay generales liberales colgados por la compañía, decía el embajador Amos, por intentar atentar contra la propiedad estadounidense. En solo Panamá registra 14 intervenciones estadounidenses sobre el istmo al amparo del Mayarino Bitlac. Entonces, digamos, hay unas relaciones muy, muy fuertes, mucho más evidentes. Cuando uno mira el resto de los ferrocarriles, uno mira sobre todo un vector de inversión inglesa muy fuerte. Hay mucho capital inglés en ferrocarriles colombianos, también estadounidense, pero sobre todo hay unos grandes inversionistas ingleses y muchos inversionistas colombianos le juegan a montar la compañía en Inglaterra para tener la protección del imperio. Entonces digamos que son redes muy, muy articuladas, muy, muy fuertes que hay alrededor de esas relaciones. Bueno, Juan Santiago, muchas gracias por acompañarnos, por todas tus aclaraciones y estos aportes que nos siguen dejando ahí la semilla para las futuras generaciones que quedan bastante inquietas con estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a Katy, todos. muchas gracias a todos.